contamos historias que nos hablan de nosotros mismos. El juego de la radio nos marca el camino. Cruza palabras. Radio con significado. Voces de ayer y palabras de hoy. Cruza palabras. En La Voz Amiga 106.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, muy bienvenidos, muy bienvenidas a Cruza Palabras, a La Voz Amiga, la 106.9. Viernes, hoy viernes 15 de marzo, comenzando a transitar la última hora de este día, de este final de la semana, o final de los días, al menos, de la semana laboral para la mayoría. Estamos por entrar en el fin de semana y qué lindo es encontrarnos en la radio y poder compartir juntos algunos momentos, algunos minutos de charla, de algunas reflexiones, algunas cosas que queremos que pensemos juntos en esta noche en La Voz Amiga. Te digo muy bienvenido, muy bienvenida nuevamente. Te damos muchas gracias por estar ahí del otro lado conectándote con nosotros en La Voz Amiga, en la 106.9 o en lavozamiga.com.ar, allí donde quiera que estés. Estamos muy contentos de poder estar en la radio, de poder hacer radio, de poder escuchar radio y que la radio nos reúna a su alrededor para poder jugar con las palabras. Esto se llama Cruza Palabras, es un juego que nos lo tomamos muy en serio y pensamos y tratamos de respetar la inteligencia de la audiencia para que pueda pensar junto con nosotros también y obtener algunas conclusiones al finalizar el programa, que va a durar durante los próximos 60 minutos, y mediante las palabras de Dios, que son las más importantes y trascendentes, que se han pronunciado y se pronuncian, poder extraer algunos significados que nos puedan hacer bien hoy, que nos puedan bendecir. Esa es la meta del programa en esta noche. ¿De qué vamos a hablar? ¿Sobre qué vamos a pensar? ¿Cuáles son las palabras con las que vamos a elaborar este juego de palabras que la radio nos propone esta noche? Vamos a hablar de Jesús. Vaya novedad, podrás pensar, ¿no? Quizás si escuchas La Voz Amiga a menudo, seas alguien que conoce o a Jesús o de Jesús. No es lo mismo, pero es al menos con lo que nos vamos familiarizando. Quizás vos que estés del otro lado hayas escuchado y participes quizás en la iglesia o tengas algún tipo de experiencia espiritual y de vida espiritual. O quizás no, quizás te encuentres después de haber hecho zapping o después de conectarte sin querer queriendo con la radio, con la 106.9, y estés escuchando a alguien que te va a decir que te va a hablar de Jesús. Bueno, es interesante. Para uno u otro grupo de personas, para los que conocen y han transitado muchas cosas a lo largo de su vida en relación con Jesús, o a los que nada conocen de él, o a los que tienen alguna idea, pero quizás no sea del todo aproximada a la idea correcta de quién es Jesús, quién fue aquí en la tierra, quién sigue siendo para nosotros los cristianos hoy. Vamos a hablar un poquito de esas cosas, vamos a intentar charlar sobre eso y que a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, de lo que nos dice la historia, que es algo muy interesante, y de lo que Él quiso dejarnos en claro y enseñarnos a nosotros, poder extraer algunos significados en esta noche. Mi nombre es Martín Enrico, estoy muy contento de poder estar con vos en La Voz Amiga, en esta noche de viernes. Hoy es viernes 15 y vamos a comenzar a vivir la mitad del mes, de lo que resta de marzo, tercer mes del año. El tiempo va pasando rápido y es bueno aprovecharlo bien y poder disfrutar todo lo que nos venga en el camino y poder pensar juntos también. Para eso es la radio, para poder entretenernos, para poder informarnos según el caso, para poder pensar, para poder escucharnos, y esa es la meta del programa. Así que, teniendo esto como base, teniendo esto como premisa, te invito a que comencemos musicalmente el programa de la siguiente manera. En esta noche vamos a hablar de paradojas.
de contradicciones, de una persona que siendo Dios se hace hombre, vive en la piel de un carpintero y teniendo un origen divino se hace completamente humano. Algo extraño, como nos dice Marcos Vidal, nieve en verano. Siendo rico como eras tú, yo hubiera esperado una corona real, pero decidiste hacer tu hogar casi en un gueto como un pobre mortal. Nadie esperaba tu aparición, fuiste como lluvia bajo el sol, viniste en la noche con tu luz y nadie te reconoció. Qué paradoja fue tu amor, y vendrás como un ladrón en la noche, sin embargo como el rey soberano volverás a por los tuyos. Sin embargo es manada pequeña la que te espera, todo en ti es tan sublime e inesperado como nieve en verano. Como un sol en la noche fuiste tú, tan inesperado y ansiado a la vez. Te vestiste de hombre siendo Dios y nos sorprendió tu amor y tu poder. Sigues siendo aún igual que ayer, vienes a mí como un amanecer. Quiero estar alerta ante tu venida, aunque sé que me sorprenderá otra vez. Tú vendrás como un ladrón en la noche, sin embargo como el rey soberano volverás a por los tuyos. Sin embargo es manada pequeña la que te espera, todo en ti es tan sublime e inesperado como nieve en verano. Tú vendrás como un ladrón en la noche, sin embargo como el rey soberano volverás a por los tuyos. Sin embargo es manada pequeña la que te espera, todo en ti es tan sublime e inesperado como nieve en verano. Una palabra carga el peso de quien la pronuncia. Un sonido replica la voz de un corazón que piensa. La radio juega a contarnos más. Cruza palabras. En La Voz Amiga 106.9. Estamos en La Voz Amiga, en la 106.9 o en lavozamiga.com.ar. Cada viernes a las 23 horas hacemos Cruza Palabras, este juego de la radio, un juego que la radio nos propone para pensar y jugar justamente alrededor de las palabras, para poder pensar sus significados. Vamos a hablar de Jesús en esta noche, para quienes conozcan mucho de él, para quienes no conozcan nada de él, para quienes necesiten ser evangelizados, para quienes necesiten ser re-evangelizados. Todos entramos en el grupo de
los que necesitamos a Jesús. No hay nadie que no necesite a Jesús. No hay nadie que pueda decir, bueno, yo tengo tantos años de ser cristiano, entre comillas, y ya no necesito nada y ya conozco todo. Y no hay nadie que, sin conocer absolutamente nada de Dios, pueda acceder a Él si no es por Jesucristo. Así que, teniendo en cuenta estas dos consideraciones, me interesaría que pensemos juntos en esta noche sobre la realidad de que Dios se hizo hombre en Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Es una verdad que, si bien la tenemos en cuenta los que tenemos algunos años en esto de la fe, a veces no se nos hace tan real. Es algo que podemos ir comprendiendo, creyendo inclusive, pero a la hora de pensarlo y a la hora de poder hablar de ello, no nos es tan familiar. Y que Dios se haya hecho hombre, en toda la implicación del término, es algo complejo y es algo que no entraría en la lógica. Es algo que va en contra de lo que se supone que un Dios debería ser. Un Dios soberano, fuerte, grande, alto, inabarcable. Decide hacerse igual a nosotros. Decide hacerse igual a mí, igual a vos. Decide entrar en este mundo con todas las limitaciones que la humanidad presupone. Un Dios que siguió siendo 100% Dios en Jesús, pero que fue en Jesús 100% humano. 100% humano. 100% humano. Es interesante pensarlo desde esa perspectiva. Un Dios que necesita comer porque tiene hambre. Un Dios que necesita ir al baño. Un Dios que en algún momento, quizás, le habrá dolido la muela. Un Dios que necesitaba abrigarse porque tenía frío, que necesitaba dormir porque tenía sueño. Un ser humano como cualquier otro. Ese es Dios hecho en Jesús. Ese es Jesús revelándonos a Dios. En Él creemos. Es algo que debemos pensarlo y meditarlo para que se nos pueda empezar a hacer carne la verdad que Él nos intentó transmitir en su encarnación. La palabra, dice Juan 1:1, estaba con Dios y era Dios y se hizo igual a nosotros. Vino y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, el principio que ordenaba todas las cosas, se hizo carne, se hizo ser humano. Y en Él creemos. Creemos que murió, creemos que resucitó, pero no solo eso. Es muy importante considerar y pensar por qué vivió entre nosotros. Habitó entre nosotros, dice. Jesús no solamente vino para morir, para ser un mártir, ni luego resucitar y volver allí a la diestra de Dios, donde aparentemente está inalcanzable. Jesús vivió entre nosotros, Dios hecho hombre, habitó entre nosotros y nos dejó una serie de enseñanzas y una serie de ejemplos para imitar, para entender, para que nos sea de guía, para que nos sean abiertos los ojos a una nueva realidad. Y pensamos en este Dios de paradojas entonces, un Dios que a lo largo de toda la Biblia, no solo en Jesús, nos presenta este tipo de contradicciones como la frase Dios hombre, que es en sí mismo un sinsentido. Dios hombre, o se es una cosa o se es la otra, y en Jesús conviven estas dos naturalezas. A lo largo de toda la Biblia podemos observar también estas cosas y nos va sorprendiendo. Es gracioso cuando queremos encasillar a Dios, encapsularlo. Decir que Dios, por ejemplo, pertenece a una religión. Decir que Dios está en un lugar y no en otro. Es un contrasentido. Escribe Ulises Oyarzún en un texto muy interesante. Elías ve el viento, el fuego y el terremoto, pero Dios estaba en una brisa, en un susurro.
Jonás esperaba la destrucción de Nínive, el pueblo más cruel del siglo VIII a.C. Pero Dios mostró misericordia hasta de los animales que había en Nínive. Job esperaba una respuesta concreta ante su dolor. Y cuando Dios aparece, en vez de responderle, le hace más preguntas. Los magos de Oriente buscaron en un palacio al rey, pero la estrella los llevó a un pueblo pobre y olvidado. Algunos discípulos esperaban de Jesús un caudillo, un nuevo David que expulsara a los romanos, pero encontraron un hijo pacificador, un mártir. En el libro de los Hechos, los primeros discípulos judíos creían que la iglesia era una renovación del judaísmo, pero luego entendieron que Dios estaba planeando una nueva creación. La iglesia de Corinto, los corintios, esperaban de Pablo, por ejemplo, un apóstol potente, fuerte en su discurso, pero él en presencia era débil, porque Dios lo había doblegado para que dependiera absolutamente de la gracia. La primera generación de discípulos aseguraban que Cristo vendría en sus días, pero el cielo hasta hoy ha guardado silencio. En Apocalipsis, Juan esperaba un león, pero apareció un cordero, quien vence a través de la debilidad de la cruz. Cuántas contradicciones y paradojas, ¿no? En síntesis, dice Ulises, somos expertos en decir quién es Dios, qué hace y qué va a hacer. Somos expertos en dictaminar a quienes ama y quienes están en el ojo de su juicio. Pero siempre ha sido la misma historia. Cuando más seguros estábamos de quién es Dios, Dios mismo nos visita y nos tapa la boca. Esto sucede en Jesús. Dios, habiendo visto que el hombre no tenía esperanza por sí mismo, decide Él mismo intervenir en la historia. Y no fue un plan improvisado. Él, desde antemano, ya lo había perfeccionado, lo había planeado, lo había dictaminado y sabía que crearnos le iba a costar mucho dolor. Y Él, no obstante, decidió compartir con nosotros su amor y venir a vernos, venir a visitarnos, venir a estar en medio de nosotros. ¿Cómo? Haciéndose como uno de nosotros. Porque en su forma original, que nosotros desconocemos, no hubiera sido posible que pudiéramos acceder a Él. No tenemos forma de comunicarnos con Dios, no tenemos forma de ver a Dios, no tenemos forma de percibir a Dios, a menos que lo hagamos completamente apoyados en Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Él en una de sus enseñanzas. Y debe hacernos pensar esto. Dios se hace como uno de nosotros y asume nuestra debilidad. No pecó, no falló al blanco, pero sí asumió nuestras tentaciones, luchas, dolores, sufrimientos, tristezas, ansiedades, incertidumbres, para compadecerse de nosotros y para que nosotros nos veamos totalmente reflejados y apoyados en Él, para que Él sea nuestra esperanza, para que su gracia nos asista y nos ayude. Dios hecho hombre. Qué fantástico es poder pensar en eso, y qué real y qué esperanzador es, porque Él se hizo como uno de nosotros. Y en nuestra debilidad Él nos asiste. Él puede comprendernos y puede ayudarnos. Y si Él venció, nosotros también podemos. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de lo que Jesús hizo. Lo que podemos ver en los evangelios que la historia nos cuenta, las historias que, así como hablamos de los misterios de Dios en la Biblia, y qué interesante que es ver esas contradicciones cuando esperamos ver algo y el Señor se nos presenta de otro modo, qué lindo que es poder observar que hay un mismo Jesús y hay 4 formas distintas en la Biblia de observarlo. Hay 4 evangelios que nos describen a un Jesús de modo distinto en base a la inspiración que tuvo
de parte del Espíritu Santo cada uno de los escritores de los evangelios. Y así como Dios no tiene una forma en la que lo podamos encasillar o dominar, así también es Jesús, y se nos presenta en muchas facetas. Qué importante que es pensar no solo en la muerte y resurrección de Jesús, cosa que luego vamos a hacer y a pensar juntos, y nos va a ayudar para eso el pastor Luciano García. Vamos a pensar también sobre la vida de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Por qué se dedicó a vivir entre nosotros y a estar entre nosotros? Hay muchas sorpresas que nos podemos llevar a la hora de pensar a Cristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué se hizo como uno de nosotros? ¿Por qué tomó nuestra debilidad, nuestra adversidad, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, no solo en la cruz, sino también en toda su vida? ¿Por qué tomó nuestra naturaleza y se hizo 100% humano, siendo Dios? Siendo Dios, te dejaste humillar por amor. Te trataron como al peor ladrón, te golpearon y escupieron. Por mi culpa, Señor, siendo Dios, tú viniste a morir por amor. Te llevaste mis dolencias, te llevaste mis pecados y me diste salvación. Tanto amor derramado en esa cruz, pudiendo haber renunciado, seguiste hasta el final. No existe nadie que iguale tu perfecto amor, es el más grande que existe en toda la creación. Siendo Dios, entraste a mi corazón con amor, saciaste toda mi necesidad y solo quiero entregarte mi adoración. Tanto amor derramado en esa cruz, pudiendo haber renunciado, seguiste hasta el final. No existe nadie que iguale tu perfecto amor, es el más grande que existe en toda la creación. Dejaste tu trono en el cielo y no te importó morir por amor. En esa cruz, hasta el final, nadie iguala tu perfecto amor, es el más grande que existe en toda la creación. Una canción nos habla de quién somos. Una palabra nos muestra quiénes queremos ser. La voz amiga nos reúne alrededor de las palabras para jugar diciendo. Seguimos haciendo cruzapalabras, seguimos acompañándote y siendo acompañados por vos también. Hoy viernes estamos compartiendo el último momento, los últimos instantes del día viernes, rumbo a este sábado 16. Ya estamos en la mitad de marzo, increíblemente el tiempo va transcurriendo rápido. Y estamos pensando juntos sobre Jesús, sobre el personaje histórico, sobre
nuestro Dios, sobre este evento maravilloso de la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, y Dios como vehículo de la salvación, Dios mismo como vehículo de la salvación, porque sin Él, si Él no se hubiese dignado a acercarse a nosotros, jamás podríamos haber accedido nosotros a ser salvos. Cuando hablamos de salvación es un término amplio, es un término grande, que implica un cambio de perspectiva acá en la tierra con ecos en la eternidad, con ecos en lo que nos va a trascender en el futuro. No somos salvos solamente para ir al cielo, como a veces podemos creer. La salvación es todo un proceso de restauración de todas las cosas. Tu fe te ha salvado, le decía el Señor Jesús a los enfermos, y los sanaba. No se iban al cielo necesariamente en ese mismo instante. La vida era dignificada, era reconciliada, restaurada en todas las áreas. Y eso es a lo que viene el Señor Jesucristo. Vino a devolvernos la dignidad como seres humanos. Vino a levantar a los que estaban en esa época absolutamente marginados. Tocaba a leprosos. Hablaba con mujeres. Abrazaba a los niños. Comía y charlaba con los que el pueblo consideraba, entre comillas, pecadores. Y lo criticaban por eso. El Señor Jesucristo le devolvía y le devuelve la dignidad a las personas. ¿Cómo? Aceptándolas, diciéndonos que somos amados por Dios, que no hay nadie que pueda separarnos de ese amor, que Él mismo viene a buscarnos, que Él mismo se hace como uno de nosotros, comparte nuestra existencia, nos abraza y camina y recorre la senda, el camino de la vida junto con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Él está presente. Trasciende todo lo que podamos a veces llegar a pensar o imaginar de Jesús. Él es real, se hizo como uno de nosotros. Él es igual a nosotros y Él es igual a Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer porque es Dios. Y lo que nosotros sufrimos, Él lo comprende porque se hizo igual a nosotros. 100% humano. Es algo precioso que no alcanzan las palabras para poder expresarlo, pero que sí se puede experimentar y disfrutar por medio de la fe. Ahora bien, hay muchas creencias, muchos dioses, muchos instrumentos que la gente utiliza para acceder a esa salvación, a la aprobación de Dios, a la bendición divina. Eso se llama religión. La religión que nosotros podemos construir o que otras personas con otra fe distinta pueden construir. Ninguna cosa de la que podamos hacer, en definitiva, nos puede salvar. Nos va a garantizar ser amados por Dios. Nos va a garantizar ser aprobados por Dios. Nada de lo que hagamos, ningún esfuerzo, ningún tipo de piedad que podamos mostrar o demostrar. La religión no cuenta si Jesús no está en medio. Sobre eso le preguntamos al pastor Luciano García. ¿Qué significa que Dios quiere salvarnos? ¿Cómo es que mediante Jesús solamente podemos ser salvos? La Biblia lo dice. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Y por qué debemos creer en Jesús? Esto nos contaba el pastor Luciano García. Creemos positivamente en un solo y poderoso Salvador. Si lo vemos a través de las Escrituras, encontramos que desde el Génesis Dios se revela como el único Dios y Salvador. Después de la caída del hombre, comienza con Noé, se revela como el único Salvador. A través de Abraham, que nace el pueblo hebreo, Dios se revela como el único Dios, el único Salvador. Y pasa a través de los tiempos, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, las tribus de Israel, que terminan en Egipto. Por causa del hambre van allí a Egipto, son esclavizados. Y después de 400 años son liberados por Moisés, aquel gran legislador del cual vienen las leyes. El Pentateuco, encontramos allí la revelación de que hay un solo Dios y Salvador. No solamente el Pentateuco, sino también los profetas, que a través del tiempo pudieron profetizar de que había un solo Dios y Salvador. Pero ya desde el principio, desde Génesis, de la caída del hombre, Dios promete un Salvador.
¿verdad? Que se revelaría a través del último tiempo, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, que viene a través de la tribu de Judá y bueno, se plasma en él todo el propósito de Dios para la salvación, no solamente del pueblo hebreo, sino de toda la humanidad, ¿no es cierto? Cuando viene la palabra a María, ¿no es cierto? Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando cuando Zacarías entra a hacer su oficio y se le revela esta palabra, dice, nos levantó un poderoso Salvador, hablando de este niño, ¿verdad? Y bien, la palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Y todo esto queda reflejado de una manera extraordinaria a través de un hecho que lo podemos sacar del contexto de la Biblia, porque también es un contexto histórico, ¿no es cierto? La obra de Cristo está registrada en la historia misma, secular. Esa obra, ese sacrificio, esos milagros que hizo Jesús que ningún otro Dios pudo hacer, milagros mientras caminó en la tierra, milagros extraordinarios de sanidad, de resurrecciones, tremendas cosas hizo Jesús que ningún otro Dios pudo hacer. Pero el sello de todo es la resurrección de los muertos. Cuando Cristo al tercer día se levanta de los muertos, quedó un sello, no solamente lo podemos ver en la Escritura, los que creemos la Biblia, sino en lo secular, porque aún dice que resucitaron. Fue tal el impacto espiritual que ocurrió en la resurrección, que dice que se levantaron resucitaron personas justos que habían muerto, obviamente, resucitaron, salieron de sus tumbas y se presentaron a sus familiares, lo dice la Escritura. O sea que fue un hecho social terrible, notorio. Y fue tan tremendo que esto se trasladó hasta nuestros días y nosotros lo creemos y es lo que predicamos y es lo que ha sostenido el Evangelio como sello a través de todos los tiempos. Por eso creemos que Jesús es el único Salvador. Sí, hay muchos dioses, dioses que se han adorado y que han desaparecido en la historia. Muchos han desaparecido, han nacido otros. Tenemos nuestra tradición aquí en Argentina, el Gauchito Gil y un montón de dioses con minúscula, pero dioses que no ofrecen más que algo terrenal inventado por los hombres, pero nunca pueden ofrecer salvación. Nunca, porque ellos mismos no pudieron resucitar de los muertos. Por eso aliento a toda la audiencia a creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Creer en el Señor Jesucristo, como Señor, como Salvador, creer que Él nos libera, creer en Él, entregarle el corazón, entregarle la vida. Esa es la invitación que tenemos para hacerte en esta noche, a vos que nos estás escuchando. No a formar parte de una religión, no a tener ciertos hábitos positivos o negativos, no a identificarte con una corriente eclesiástica, sino a confiar y a creer en Jesús. Hay mucha diferencia. Luego todo lo que vaya ocurriendo, Él lo va guiando, Él lo va permitiendo. Pero sin Él es imposible ser salvos. Es imposible entrar en esta nueva dimensión de algo re interesante que es el reino de Dios. ¿Has escuchado esa expresión? Quizás, si no has ido a la iglesia, te sea un poco ajena ese término. Y quizás si estés en la iglesia también, porque a veces no meditamos sobre algunas cuestiones. El reino de Dios. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, o le piden más bien, Señor, enséñanos a orar, Jesús les enseña a vivir. Cuando le piden que les diga cómo Él se conecta con el Padre, el Señor Jesús les dice, ustedes deben orar Padre Nuestro. Los integra, los hace formar parte de
de esa relación hermosa que él tenía con su papá. Les dice que lo pueden llamar papá, Abba en hebreo. Cosa que ningún judío podía hacer, porque nadie tenía ese derecho, nadie había abierto un camino. Había una gran separación entre Dios y el hombre, a lo que cualquier tipo de esfuerzo humano podría haber sido vano para poder romper ese tipo de división. Sin embargo, en Jesús se produce esa reconciliación, ese volver a Dios. No por nosotros mismos, sino porque Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la persona de Jesús, se hacen como nosotros y vienen a darnos vida. Vienen a darnos vida. No solamente una vida en el más allá, cuando no estemos más acá, sino una vida acá, una vida ahora, que después va a tener su reflejo en la eternidad, pero que comienza acá. Dice Jesús, prediquen, le manda a sus discípulos, prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo lo predicamos? Se habrán preguntado los discípulos. ¿Cómo le decimos eso a la gente? ¿O qué implicancias tiene que el reino de los cielos se haya acercado? Y Jesús les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, anuncien las buenas nuevas a los pobres. De gracia recibieron, de gracia den. Qué maravilloso que es que el reino de Dios tenga esa implicación acá, en la tierra, con sus ecos en el presente. A veces pensamos que el reino de Dios es algo misterioso, que viene sobre nosotros con una gran nube y que transforma la atmósfera, el ambiente. ¿Viste? Y se usan declaraciones y palabras altisonantes. Yo decreto el reino, declaro, establezco el reino y cosas así. Y se nos cruza un mendigo en la calle y ni lo miramos. Y alguien nos pide un abrazo y se lo negamos. Alguien nos pide perdón y nos rehusamos a perdonarlo. ¿Qué tan lejos a veces podemos estar del reino de Dios? Del reino verdadero de Dios. Del reino de Dios y su justicia. Cuando yo mismo me he encontrado en momentos yendo a la iglesia totalmente dispuesto para vestirme de cristiano y adorar y levantar las manos y ser un buen evangélico, pero cuando pude ayudar a alguien necesitado no lo he hecho. Cuando alguien me pidió una palabra de aliento, guardé las palabras. Cuando alguien necesitaba sinceramente de la ayuda y del amor al prójimo, no se lo hemos dado. Eso es no entrar en el reino. Y es grave desde el punto de vista de nuestra comunión y relación con Jesús, quienes estamos en la iglesia y transitando este camino que nosotros decimos que es un camino de vida, de libertad y de un montón de cosas buenas. Si nos lo guardamos para nosotros, no estaríamos precisamente haciendo lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. El reino de Dios comienza acá. Necesariamente, el reino de Dios comienza acá. Necesariamente. Empieza por dignificar a las personas. Que aquel que esté sufriendo reciba consuelo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. No allá en el futuro, donde todo se vista de blanco, sino aquí empieza en nosotros llevando el reino de Dios. A veces decimos, wow, llevo la presencia, tengo la presencia, siento la presencia. Si esa presencia no cambia tu entorno en lo práctico, no tiene sentido. Es solamente una emoción, es solamente un escalofrío que te da cuando escuchas una canción linda. Porque tiene que cambiar nuestro entorno, pero en serio. Primeramente a nosotros, siendo más compasivos, tolerando a los demás, amándolos. ¿Qué hizo nuestro maestro? Se acercó a todos los que la religión odiaba, a todos los que el pueblo menospreciaba. Y contaba en sus parábolas historias en donde los héroes eran los malos, entre comillas. A los que odiaban a los samaritanos les decía que el prójimo y el que había actuado bien era el samaritano. A los que menospreciaban a las mujeres
el Señor Jesús les rompía los esquemas hablando con mujeres en la calle, hablando con mujeres entre comillas pecadoras en la calle, cosa que no estaba permitido hacer, que estaba prohibido, perdonando a una mujer adúltera. Nada se dice del hombre, la mujer siempre era la menospreciada, y Jesús perdona ese pecado y no la condena. El Señor abraza a los niños que no eran considerados ni siquiera personas con dignidad en esa época. Has leído seguramente en la Biblia donde dice que, por ejemplo, Jesús alimenta a 5.000 personas o a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Por qué no se contaban? Porque no eran relevantes. ¿Has leído la historia del Éxodo donde dice que salieron de Egipto 600.000 almas? ¿600.000 personas? No, 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. No eran considerados. Muchas veces hoy también. Hay grupos, hoy en día en nuestra sociedad, que están marginados. Hay grupos que están reducidos a minorías, que están menospreciados, que están invisibilizados. Y el cristianismo, que se parece a Jesús, debería darles visibilidad. Debería estar ahí donde están ellos. Abrazarlos, contenerlos. No solamente decirles que Jesús los va a llevar al cielo, sino dándoles un abrazo e integrándolos, aunque a veces no coincidamos en todo y sea algo que la religión no apruebe, como la religión no aprobaba el comportamiento de Jesús en esa época. El Señor para los religiosos era un pecador, era qué feo, un endemoniado. Decían que echaba demonios y que hacía las cosas que hacía por el poder del diablo. Justamente, ¿por qué? Porque traía justicia, porque traía amor al prójimo, al que no estaba aceptado por los demás, por la sociedad de la época, por la economía de la época, por la política de la época, por la religión de la época. El Señor Jesús nos vino a mostrar cómo es realmente Dios, que no es un Dios de juicio y de castigo, sino que es un Dios de amor y de gracia. Nos cambió el paradigma, y como nos fue incómodo eso, como no lo resistimos, lo condenamos, y las autoridades mismas lo llevaron a la cruz. La autoridad religiosa y política de su época, porque no toleró que alguien rompa el esquema de ese modo, que alguien corte la cadena de la falta de gracia. Es maravilloso pensar en la cruz de Jesús y cómo Él, habiendo soportado lo peor que una persona puede hacer, que es matar a Dios. Nosotros como seres humanos, todos, representados en aquellas autoridades judías y romanas de la época, llevamos a la cruz a Jesús. Él nos enseñó amor al prójimo, y nosotros como seres humanos desechamos al Dios que nos escogió. Y lo tuvimos por herido de Dios, dice la Biblia, por menospreciado, por abatido. Dijimos, no vale la pena. Y nos burlamos de él. Ese acto que es el peor que el ser humano podría hacer, condenar al Dios que lo amó, crucificarlo y burlarse de él, debería haber sido suficiente como para que Dios nos castigue. ¿Y qué hizo Dios en la cruz? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solamente perdónalos a los que lo estaban crucificando, también lo estaba diciendo por mí, lo estaba diciendo por vos, lo estaba diciendo por todos nosotros, por los seres humanos en general, por la raza en general. El Señor cortó en la cruz ese ciclo de violencia, al no responder con ira. Él dijo, podría haber tenido a mi disposición ángeles que me libren, sin embargo mi reino no es de este mundo. Cuando dice mi reino no es de este mundo, no quiere decir que es algo mágico y lejano. Quiere decir que Él proviene del cielo, proviene de lo eterno, pero viene a lo terrenal, viene a lo pasajero que es lo nuestro y lo dignifica y nos restaura y nos da nueva perspectiva. Y rompe en la cruz el ciclo de violencia. ¿Por qué nos enseña a perdonar el Señor Jesús? ¿Por qué nos enseña a no responder? Porque tenía perfectamente claro que si nosotros respondemos con ira, con el ojo por ojo, el ciclo de violencia no iba a terminar nunca. Vos me dañás a mí, yo te daño a vos. Vos me haces algo, yo te lo devuelvo. Y así continuamos en un círculo vicioso de violencia
de venganza, de ira, que se prolongó por milenios, miles y miles de años. En Jesús, en la cruz de Jesús, ese poder nefasto de violencia, de ira, de muerte y de condenación se rompe, porque Él no responde con violencia, sino que extiende los brazos para abrazar y para perdonar. Por eso Pablo dice que en la cruz, en la debilidad, el Señor exhibió y venció, despojando, dice, a los principados y potestades. ¿Cómo alguien puede hacer eso si está siendo crucificado, si está siendo martirizado? No respondiendo con violencia ni con ira, pudiendo haberlo hecho, sino respondiendo con amor. Ese es el gran ciclo de violencia que Jesús en la cruz rompe, destroza con amor. Y nos enseñó a nosotros a hacer lo mismo. Y eso es lo más difícil de la vida cristiana. Porque es relativamente sencillo asistir regularmente a un templo, cumplir una serie de normas. De hecho, las demás religiones hacen lo mismo. Cambian de Dios nada más, pero hacen lo mismo. Oran tantas veces por día, tienen ciertos rituales, cantan distintos estilos y canciones. Y seríamos igual que todos si no viviéramos esta realidad que estamos charlando en esta noche, de la salvación, como nos decía el pastor Luciano García. Y esa salvación es algo integral. Y nos reencuentra con la verdadera esencia de Dios y nuestra verdadera esencia en Jesús, para que podamos empezar a vivir. Para que mediante el Espíritu que Él nos dio, podamos comenzar a vivir el reino de Dios acá en la tierra. Que es un reino que rompe, como decíamos en el inicio con el texto que leíamos, rompe lo cotidiano, lo que parece ser coherente. Ante una ofensa, uno lo devuelve. Ante un golpe que recibe, uno da otro. Y Jesús dice todo lo contrario, poné la otra mejilla. Rompe el ciclo de violencia. Rompe el ciclo de mentira, rompe el ciclo de engaño, rompe el ciclo de dolor, de infidelidad, de traición, de estafa. Todos los ciclos y los círculos viciosos que vamos teniendo, el Señor nos invita, mediante su acto en la cruz, a romperlos, a dejarlos de lado. Porque Él lo hizo por medio del amor. ¿Cómo vamos a responder nosotros cuando entendemos esta gran verdad? ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Con venganza o como lo hizo el Maestro? ¿Qué tan discípulos de Jesús somos todos? ¿Lo imitamos o actuamos por nuestra propia cuenta? Si imitaríamos a Jesús y aprendemos de Él, porque eso estamos llamados a ser todos discípulos de Jesús, deberíamos empezar a vivir como vivió el Maestro, ¿no? El que dice que lo ama debe andar como él anduvo, dice Juan. ¿Y qué desafío tan grande tenemos? Eso es una contracultura. Eso es una forma alternativa de vivir todo el tiempo. Decimos Jesús es un estilo de vida, que a veces mal reflejamos en nuestra forma de vestir, o escuchando o no escuchando un estilo musical, o tomando o no tomando algo, comiendo o no comiendo algo. Cuando Pablo nos dice que todas esas son cosas pasajeras, que lo verdadero es Cristo. Y Cristo es esto que estamos charlando en esta noche. Es el amor personificado. Eso es una contracultura. Podemos vestirnos muy bien, entre comillas, para Dios, y podemos en el fondo odiarnos entre nosotros, criticarnos, juzgando, siendo orgullosos. Eso es lo verdaderamente difícil de cambiar. Y gracias a Él que nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos asista, para que nos transforme. Es una recomprensión del Evangelio. Reevangelizarnos, leyendo de nuevo los Evangelios, comprendiendo a Jesús, mirando cómo Él habla, mirando cómo Él actúa. Ese reino de Dios presupone una nueva realidad acá en la tierra. Venga tu reino, dijo Jesús. Que la realidad de justicia, de amor, de perdón, de gracia, de paz, venga a la tierra. No un ambiente que te haga temblar con una música súper inspirada y grandes voces, o hablar en misterios y super palabras, sino que esa realidad de gracia, de perdón y de amor se hagan presente en la tierra. Eso es el reino de Dios. Eso es que el cielo baje a la tierra, como dice esta canción. Que baje el cielo a la tierra para cambiar, y que los desamparados puedan danzar. Que mire el ciego y que los huesos
vuelvan a caminar. Que baje el cielo a la tierra para salvar, y que la lengua del mudo pueda cantar, que como un ciervo por las praderas pueda el cojo saltar, y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Que baje el cielo a la tierra para entender que todos necesitamos en ti creer, que perdonemos y nos amemos para tu reino ver, y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Cruzapalabras, radio con significado. Cantaba Jesús Adrián Romero, se llama Que baje el cielo esta canción, del disco Besos en la frente del año 2016. Puedes encontrarlo, está muy bueno, más que bueno todo el disco, con canciones que nos hacen pensar sobre todas estas cuestiones. Y lamentablemente se nos ha ido el tiempo de radio que nos tocaba en este viernes. Está por comenzar este sábado y vamos a tratar de vivirlo de la mejor manera, tratando de reflejar ese reino, ¿no? Como estábamos charlando, esa salvación que se alcanza solamente en Jesús, como nos decía el pastor Luciano García. Jesús es tan profundo y tan maravilloso que nos toma una vida poder entenderlo. Hasta dijo Juan que si escribiríamos todo lo que él hizo, no nos alcanzarían los libros. La invitación es a que con lo que tenemos pensemos y vayamos conociéndolo mucho más y poder pensarlo mucho más. Te hacemos una invitación muy especial este sábado a la hora 20. Hay una reunión muy especial en Colón 4235. Allí se reúnen los jóvenes. Nos reunimos los jóvenes del movimiento cristiano y misionero en la ciudad de Mar del Plata, en el Templo Central, y te invitamos para que te acerques a Avenida Colón 4235. Y si no podés el sábado, puedes hacerlo, tengas la edad que tengas, el domingo a las 10 de la mañana o a las 19:30 horas, allí también en el Centro Evangelístico, en la Avenida Colón 4235. Estamos muy contentos de poder haber compartido con vos el Cruzapalabras del día de hoy,
con la invitación a que te comuniques con nosotros, a que nos busques en Facebook como Cruza Palabras. Ahí está la fanpage del programa en el que podemos interactuar juntos durante toda la semana, subir este y otros programas también que vamos compartiendo, algunas entrevistas que vamos realizando en La Voz Amiga todos los viernes. Y conéctate con nosotros, decinos qué te parece, qué pensás, alguna sugerencia también, siempre es bienvenida. Y nos reencontramos, por supuesto, el próximo viernes acá en el aire de La Voz Amiga en la 106.9 en un nuevo Cruza Palabras. Vamos a tener entrevista en vivo el viernes que viene. Vamos a seguir con este intento de hacer radio con significado. Tratar de pensar juntos y poder encontrarnos en base a las palabras de Dios en la radio todos los viernes a la hora 23. Mi nombre es Martín Enrico, estoy muy contento de haber compartido este tiempo con vos. Sofía Ríos me acompaña en la operación técnica. Te decimos buenas noches, que Dios te bendiga, de corazón te lo decimos, no como mera expresión de saludo. Que Dios te bendiga y que esa bendición sea real, que te colme de paz en esta noche, que te ayude a comprender sus palabras y que te dé una nueva fuerza para poder vivir de acuerdo a Jesús, que es lo que nos ha permitido poder ser quienes somos. Jesús es el único camino a Dios, Jesús es Dios, Jesús se hizo igual a nosotros para poder transformarnos. Dios en Jesús se hizo igual a nosotros y puede entendernos, puede salvarnos, puede bendecirnos, porque Él es poderoso, porque Él se levantó de la muerte, porque Él resucitó, porque Él está operando y actuando en el medio de su iglesia en pleno siglo XXI. Y esas son buenas noticias. Buenas noches para todos. Cuando la radio se transforma en esperanza, una voz nos invita a creer. Y un sonido del cielo nos dice que no estamos solos. 106.9. La Voz Amiga, 106.9. Una voz de esperanza.